situación. Estamos conectados para entender qué significa esto en términos diplomáticos o quizá ni siquiera tan diplomáticos con el embajador Hugo de Sela, ex canciller. ¿Cómo está, embajador de Sela? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Embajador, a partir de lo que hemos escuchado en este momento, ¿qué conclusión llegamos? ¿Se está generando una tensión diplomática entre Perú y Chile? Mire, lo que tenemos por delante es una crisis en la frontera. Es evidente que estamos frente a una crisis humanitaria. Tenemos personas que están allí en una situación desamparada. Hay niños, hay personas mayores a los que hay que cuidar. Y esa es una crisis que hay que resolver de inmediato. Por lo que se ve en la prensa, está habiendo conversaciones entre las autoridades de las cancillerías de Chile y el Perú. Pero yo quiero resaltar algo. Mientras que el comunicado chileno se refiere a que llamaron a nuestro embajador para protestar por lo que dijo el gobernador de Tacna, el alcalde, ahí hay que tener en cuenta que esa expresión no representa lo que piensa el gobierno del Perú. Ese no es un vocero del gobierno del Perú. Por otra parte, lo que quiero resaltar del comunicado peruano es, ya no recuerdo si es el último o el penúltimo párrafo, donde se dice claramente que sí se está conversando, pero que no está viendo resultados y que el Perú hará los esfuerzos para que haya resultados de inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí sí tenemos conciencia clara de que esta es una crisis seria y que hay que resolver urgentemente. Parece ser que en Chile no hay la misma claridad. Es decir, coincide, embajador, con las palabras del premier Alberto Tarola, que lo que se busca es tirarnos el problema justamente a territorio peruano. Es lo que de alguna manera hemos visto el día domingo en este reportaje que sacó el dominical Cuarto Poder. Bueno, lo que estamos viendo es que frente a una situación de extrema urgencia como esta, no se puede seguir hablando y hablando sin llegar a resultados. Ya llegó el momento en que tenemos que ver qué se hace con estas personas, porque allí hay sufrimiento, allá hay problemas de derechos humanos. A esta gente hay que cuidarla y hay que ayudarla. Y además, creo yo que este es un problema que no solo afecta a Chile y Perú, este es un problema que también afecta a otros países. Hay un problema serio de migración también en Ecuador, especialmente en Colombia, y todo esto se origina fundamentalmente por la gente que ha salido de Venezuela, en función de que en ese país, por la pésima situación económica en que se encuentran, no tienen cómo vivir. Sin embargo, las palabras del premier Tarola, ¿son lo suficientemente diplomáticas? Le pregunto porque, claro, de alguna manera señala prácticamente lo mismo que señala el alcalde de Tacna, que nos están lanzando sus problemas. Yo diría que lo que está ocurriendo es que Chile ha cambiado su política migratoria, en el sentido de que ha dicho que no los va a regularizar a los que están allí irregularmente, y eso ha ocasionado que se quieran venir al Perú. Entonces, ahí está el origen del problema, y por lo tanto creo que ellos tienen una responsabilidad en solucionarlo. Y eso es un poco el trasfondo de lo que, a mi entender, dice el comunicado peruano, que no están colaborando lo suficiente. Bueno, y es decir, hoy claramente esos ciudadanos se encuentran en territorio chileno y el Perú tiene todo el derecho soberano también de recibirlos o no recibirlos. Sin duda alguna, la política migratoria del Perú la define el gobierno del Perú. Ningún otro gobierno extranjero tiene por qué decirnos lo que hacer o no hacer. Entonces no nos estamos llegando a poner de acuerdo, embajador, ni siquiera en algo que, podría ser una solución para esto, que es establecer un corredor humanitario, porque la mayoría de esas personas señalan que quieren volver a Venezuela. ¿No sería una salida, un corredor humanitario para que pasen por nuestro país? Ahora, hay que tener en cuenta que si hablamos del tema de corredor humanitario, allí hay que involucrar a Ecuador y a Colombia también, porque de lo que se trata es de permitir que esta gente vuelva a Venezuela. Entonces creo que ha llegado el momento de ponerse a pensar en una cooperación cuatripartita y
con intervención de Venezuela. Pero en este momento la situación crítica está en la frontera con Chile y eso es lo primero que hay que resolver. Entiendo que la posición del gobierno peruano tiene que ser firme en un caso como este porque no es solo y no es un problema necesariamente solo del Perú, la crisis migratoria que enfrentamos varios países debido a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Pero el Perú con declaraciones de este tipo, embajador, me refiero no a las del alcalde, sino las del premier Otárola, que sí representa o es vocero oficial del gobierno, no es abrirse un nuevo frente en el terreno diplomático. Ya tenemos el tema de México, ya tenemos el tema de Colombia, no es abrirse nuevamente el frente chileno. Y yo creo que la expresión que ha hecho el canciller Otárola es una expresión el premier Otárola es una expresión de impaciencia, en el sentido de que queremos que este tema se resuelva cuanto antes, y eso es lo que hay que resaltar de esas palabras. Pero ¿cree que tenga consecuencias diplomáticas? Es decir, más allá de la crisis migratoria de los venezolanos, ¿puede tener consecuencias diplomáticas con Chile? Yo creo que no, porque hay conversaciones en curso. Lo que pasa es que estas conversaciones no están produciendo los resultados que necesitamos de manera urgente. Ahora, entonces creo que un poquito de presión viene bien. Ahora, entiendo que también, las medidas que toma el gobierno peruano que se han tomado son importantes en ese sentido. Es decir, declarar el estado de emergencia en las zonas de frontera es una medida clave, importante. Sí, por supuesto que es importante, como también es importante lo que se ha decidido de permitir la regularización migratoria de quienes están en situación irregular. El Perú está haciendo lo que puede de manera unilateral, pero este no es un problema que solo afecta al Perú, es un problema que afecta a todos los países que están en la costa del Pacífico. Y hoy por hoy, embajador, hay que recordar algo muy importante. Si vemos la proporción de migrantes venezolanos en la región, luego de Colombia, que tiene, si mal no recuerdo, más de 2 millones y medio de migrantes venezolanos, el Perú es el segundo país, el segundo país en la región con mayor número de migrantes venezolanos, 1,5 millones. Sin duda, este es un problema grave. La migración venezolana se ha convertido en uno de los principales problemas de migración en el mundo. Necesitamos la colaboración de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que entiendo que está participando, pero lo que todos esperamos es ver resultados. Ya está bien que se converse, eso es positivo, pero ya llegó el momento en que tenemos que ver resultados. Es decir, la actitud finalmente, más allá de los comunicados en materia diplomática, la actitud de algunos países como Chile es silbar hacia arriba y hacerse loco de lo que ocurra con ese grupo humano, donde además hay mujeres, donde además hay niños. Efectivamente, en este momento yo creo que el enfoque principal de este tema es, como usted bien lo ha dicho, Omar, el enfoque humanitario. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas desamparadas, de hombres, mujeres, niños, ancianos, que necesitan una atención urgente. Frente a eso, nadie tiene derecho a voltear la cara. A ver, y haciendo un poco de memoria, embajador, fue justamente durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski que se dio una apertura y facilidades para que los migrantes venezolanos vengan a nuestro país escapando de la crisis humanitaria que se vivía en Venezuela. Esto no se reguló de la manera adecuada y estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento debido a eso, a no establecer mejores filtros. Bueno, este es un proceso que, claro, desde que estuvo el presidente Kuczynski hasta hoy han pasado varios años y varios presidentes. Entonces, creo que en ese momento la medida que se tomó estaba en el contexto de lo que era la política exterior de luchar contra la dictadura venezolana, y parte de eso era darle refugio a los ciudadanos venezolanos. Pero tiene usted razón en que esto, a medida que fue avanzando, debió regularse de mucho mejor manera, porque simplemente se terminó permitiendo el ingreso de cualquiera y se ha convertido en un grave problema para el país. Ahora, embajador, lamentablemente y con esto termino, a ver, si no nos ponemos de acuerdo entre los vecinos, entre chilenos, ecuatorianos, colombianos, para este problema, ¿qué va a suceder? Es decir, ¿esto se va a volver, vamos a tener que militarizar nuestras fronteras? Yo espero que no lleguemos a ese extremo, Mar. Yo espero que se tome conciencia de que esta crisis tiene que resolverse y estoy seguro que se va a resolver rápidamente.
Muchísimas gracias, embajador, simplemente por este análisis. El embajador Hugo de Sela, ex vicecanciller de la República.